Creías que la muerte era el final del camino. Te equivocaste. Para los antiguos aztecas, morir era solo el primer paso de una travesía de 4 años a través de las pesadillas más profundas de la tierra. 9 niveles de tortura, frío y olvido te separan del descanso eterno. Y al final, Él te espera, el Señor de los Huesos. Bienvenidos al Mictlán. Imagina que abres los ojos y no ves luz. Solo el peso de la tierra sobre tu pecho. Tu cuerpo está frío, rígido, envuelto en mantas de algodón que huelen a incienso y copal. Pero tu conciencia sigue ahí. Has muerto, sí, pero tu viaje acaba de comenzar. Frente a ti se extiende un paisaje desolado, un horizonte de sombras donde el tiempo no se mide en horas, sino en dolor. No estás solo. Un perro rojizo, el Xoloitzcuintli, te observa con ojos que conocen el camino. Si fuiste bueno con los de su especie, él te ayudará a cruzar el primer gran obstáculo. Si no, tu alma quedará varada en la orilla del olvido para siempre. El primer nivel es el Apanohuaya, un río caudaloso de aguas negras que no perdonan. El Xoloitzcuintli te lleva sobre su lomo, pero el agua está viva. Manos invisibles intentan arrastrarte al fondo, al lodo eterno donde yacen los que no pudieron cruzar. Tras el río, el aire se vuelve denso. Llegas al TPM Monamictia, 2 montañas gigantescas que chocan entre sí sin descanso. El suelo vibra, el sonido es ensordecedor. Debes calcular el momento exacto para pasar, porque si fallas, tu cuerpo espiritual será triturado como trigo, convirtiéndose en el abono sangriento de este lugar maldito. Si logras salir ileso de las montañas, entrarás al Ixtepetl, una montaña cubierta de pedernales afilados y obsidiana negra. Cada paso que das corta tus pies, cada caída desgarra tu piel. Aquí no hay camino, solo el filo de la piedra que reclama su tributo de sangre. Y cuando crees que no puedes más, el Cehueloya te recibe. 8 páramos donde la nieve nunca deja de caer. El viento aquí no sopla, corta. Es el viento de obsidiana. Ráfagas tan violentas que arrancan la carne de los huesos. Es un frío biológico, un frío que congela el pensamiento y te obliga a olvidar quién fuiste en el mundo de los vivos. Juan intenta levantarse del páramo helado, pero sus pies ya no encuentran la firmeza de la tierra. Ha entrado en el 5º nivel, el Paniekatakuyan, el lugar donde los cuerpos flotan como hojas muertas. Aquí, la gravedad es un recuerdo olvidado y el viento es un depredador sin rostro. Juan recuerda el peso de su vida anterior, la calidez del sol, pero aquí solo hay el tirón gélido de la nada. De repente, un silbido agudo desgarra el aire, un sonido que Juan reconoce desde lo más profundo de su memoria guerrera. Llega al 6º nivel, el Temiminaloya, el lugar donde las flechas perdidas buscan un blanco eterno. No hay arqueros en las sombras, son las saetas de batallas olvidadas en el mundo de arriba, condenadas a caer aquí para siempre. Cada impacto no le otorga la muerte, sino un peso insoportable de dolor que se acumula en su alma.
Juan se arrastra sobre sus manos heridas, sintiendo cómo el metal oxidado de las puntas quema su carne fría. Al salir del cañón de las flechas, el aire cambia. Se vuelve pesado, caliente y huele a fieras salvajes. Es el 7º nivel, el Teyoyocualoya, el lugar donde los jaguares de Mictlantecutli reclaman su banquete. Juan siente el aliento fétido de la bestia en su nuca, un calor que le recuerda que aún tiene algo que perder. El jaguar de obsidiana no busca su carne, busca el latido que aún resuena en su pecho. Con un movimiento certero, la fiera hunde sus garras entre las costillas de Juan, abriendo su caja torácica como si fuera papel seco. Juan ve con horror cómo el animal extrae su corazón palpitante, el último vínculo con su humanidad. El dolor es tan inmenso que el grito de Juan se apaga en su garganta llena de ceniza. Ahora es solo una cáscara vacía, un recipiente de recuerdos que empieza a desvanecerse en la niebla negra. Juan deja atrás el festín de los jaguares y se adentra en el 8º nivel, el Apan Huyayo. Este es el río de la niebla negra, un lugar donde la realidad se desmorona y el aire no se respira, se mastica. Aquí, las almas pierden el último rastro de quienes fueron en el mundo de arriba. Juan intenta recordar el rostro de su madre, el nombre de su esposa, pero los recuerdos se le escapan entre los dedos como arena seca. Cada paso en este lodo negro lo sumerge en una desesperanza biológica que le apaga la conciencia. Y de repente, el lodo se acaba. El suelo desaparece bajo sus pies por última vez en una caída infinita hacia el vacío absoluto. Ha llegado al 9º nivel, el Mictlán, el centro de la tierra, el ombligo de la muerte. El aire aquí es pesado, cargado de azufre y del aroma rancio de carne que lleva eones pudriéndose bajo la presión de las montañas. Al fondo de una caverna colosal hecha de miles de millones de huesos humanos, se erige el trono del Señor de los Huesos. Está iluminado por una luz amarillenta, enfermiza, que emana de las cuencas de los cráneos que forman la pirámide central. Es un trono construido con las mandíbulas de reyes y esclavos, donde el tiempo ha dejado de existir. Y sentado en él, observando con cuencas que han visto el inicio y el fin de todas las cosas, está Mictlantecutli. Su cuerpo esquelético de 3 metros vibra con una energía antigua. El collar de globos oculares reales que cuelga de su cuello parece seguir cada movimiento de Juan con una curiosidad maligna. Su mirada atraviesa lo que queda de la sombra de Juan, pesando sus pecados en una balanza hecha de sombras. Bienvenido a casa, Juan. Juan levanta la vista, pero ya no tiene ojos para ver, solo la memoria del pánico. Mictlantecutli se inclina desde su trono de cráneos y su voz no sale de su boca, sino que retumba en los mismos huesos de Juan. Has cruzado los 9 niveles. Me has entregado tu sangre en el río, tu carne en el viento y tu corazón a mis jaguares, pero aún te queda lo más valioso. Dame tus recuerdos, Juan. Dame el nombre de los que amaste, el sabor de la lluvia y el peso de tus pecados. Solo así serás libre de ser nada. Juan exhala un último suspiro y de su boca brota una nube negra que contiene toda su historia, sus miedos y sus esperanzas. El cuerpo de Juan se desmorona, convirtiéndose en polvo de obsidiana que se une para siempre a los cimientos del trono. En el Mictlán no hay cielo ni infierno, solo la paz del olvido total
custodiada por la mirada eterna de Mictlantecutli. Juan ya no es Juan, es solo un eco más en la inmensidad de la tierra. Muchos temen a la muerte, pero el verdadero horror es cruzar el Mictlán con una carga que no puedes soltar.